Buenas noches, Dios le bendiga. Estamos aquí reunidos en familia para venir a compartir la palabra de Proverbio en el programa de cómo adquirir sabiduría. Estamos aquí para servirles, su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y Josías, que está haciendo unas ricas arepas de cena, que ya viene a integrarse con nosotros. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos muy contentos porque hoy, 1 de septiembre, estamos empezando el primer libro, el primer capítulo de Proverbios. Felicidades y que este mes sea de bendición y que Dios nos llene de sabiduría para que podamos seguir avanzando bien en los caminos de Dios. Amén. Y ahora mi hijo con la lectura de los 10 primeros versículos. Amén, amados hermanos. Dios me los bendiga. Voy a estar leyendo los primeros versículos de la palabra del Señor, en los cuales dice así. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Bueno, como pueden ver, el intro de Proverbios comienza directamente en los proverbios, los cuales son de Salomón. Y nos dicen de una vez la cronología completa del pai, que él es hijo de David. Estos proverbios son de Salomón, el hijo de David. Una instrucción en la cual nos enseña que estos proverbios son de David, el padre de Salomón, aconsejando a su hijo. ¿Para qué? Para que le vaya mejor en la vida. Amén. Continuamos en el versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. La palabra del Señor nos enseña que estas cosas son para entender sabiduría y para aprender razones prudentes, las cuales son las razones que nos enseña nuestro Padre Celestial hacia cada uno de nosotros, porque sabemos que el libro de Proverbios es un estudio el cual nos permite a cada uno de nosotros entender cómo es que debemos avanzar conforme a la sabiduría obtenida en este libro. Amén. 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 Amén, iglesia. Así es. Continuamos en el versículo 3 de este capítulo 1, que dice así: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El proverbio nos enseña justicia, juicio y equidad. Son los componentes principales de cómo el Señor nos da a cada uno de nosotros la habilidad única de ver su palabra. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la palabra del Señor es manifiesta a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros a veces no entendemos lo que pasa, tenemos un Dios todopoderoso que sí nos hace entender. ¿Para qué? Para que reinemos o para que vivamos conforme a la palabra del Señor que dice justicia, juicio o equidad. Que si la aplicamos a nuestras vidas, nuestros caminos serán de sabiduría, tanto de inteligencia. Amén. Luego dice en el versículo 4: para dar sagacidad a los simples. Para dar sagacidad a los simples, dice la palabra. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Porque a veces hay jóvenes que no tienen ni la cordura ni la inteligencia. Entonces este proverbio tiene el único objetivo de dar sabiduría e inteligencia a los jóvenes y cordura. ¿Para qué? Para que no lo hagan todo desenfrenadamente y sin cordura. Porque la falta de cordura, amados hermanos, es la sobra de la locura. Amén. Y continuamos. Amén, amada iglesia.
Amén. Y continuamos con el versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oirás el sabio y adquirirás saber, y el entendido aumentará consejo. ¿Por qué? Porque una persona que ya es sabia, conforme sea de donde sea que haya obtenido la sabiduría que vino directamente del libro de Proverbios, o la persona que haya obtenido sabiduría desde otro libro que también hable sobre escudriñar y de consejos de ejemplo, esa persona escuchará estos libros de Proverbios y aumentará el saber, amados hermanos. Amén. Amén. Por eso, Así es. la palabra del Señor nos enseña que debemos ser obedientes a su palabra. Bien. Y luego nos los dice en el versículo 6. Dice: para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Amados hermanos, no hay nada más que te ayude más a ti o a cualquier persona en esta vida que el libro de Proverbios. Y dirán, pero ¿a qué te refieres? Si la escuela me ayuda a tener un diploma y el libro de Proverbios, bueno, el libro de Proverbios te ayuda a tener sabiduría para tu vida diaria. ¿Por qué se los estoy diciendo, amados hermanos? Es porque la palabra del Señor nos enseña que el libro de Proverbios tiene algo que es muy importante. Nos da la cordura para seguir día a día y obtener cada vez más sabiduría e inteligencia para avanzar en los caminos del Señor. Amén. Amén. Y luego sigue diciendo en el versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amados hermanos, perdónenme, estaba tomando agüita para hidratarme. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque el que teme a Jehová exactamente es el temor, porque más que todo es por temor obedecerlo. Por ejemplo, si tú sabes que Jehová existe y que Él castiga, no vas a estar cometiendo ninguno de los pecados que se encuentran en los 10 mandamientos. Vas a hacer los 10 mandamientos al pie de la letra, como dice la palabra del Señor. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás el sábado, cosas así. Más los mandamientos de Jesucristo, que no codiciarás a la mujer ajena. Y si ya la codiciaste en el corazón, ya pecaste. Así es. Entonces, la palabra del Señor es así, amados hermanos. No tenemos la obligación de entender, tenemos la obligación como hijos de Dios de obedecerla. No tenemos que preguntar por qué, sino cuándo. Sí. Luego dice, en el versículo número 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la corrección de tu madre. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la palabra del Señor nos enseña que no debemos despreciar aquellos consejos, porque no lo están diciendo por nuestro mal, sino para nuestro bien. Por eso debemos entenderlos y ver que al final y al cabo nuestra situación o lo que estemos pasando no es más que parte de algo más grande o importante, que es nuestro futuro. Así es, amados hermanos. Luego continúo leyendo en el versículo 9. Amén. Recuerden, este estudio del Proverbios es repetitivo. ¿Cómo así? Que cada vez que lleguemos al primero de cada mes, volvemos a iniciar desde el capítulo 1. ¿Por qué? Porque nunca se le saca toda la información a la Biblia, ni a un solo capítulo. Por eso el estudio es bueno repetirlo.
Hay cosas que a veces uno no descubre a la primera, pero sí descubre a la segunda. Ahora vamos con el versículo 9. Porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Una persona que obedece o que no desprecia el consejo ni de su padre ni de su madre, es una persona que llevará la sabiduría y la inteligencia como adorno a su cuello. Y ahí se preguntarán, ¿cómo así? ¿Se me va a plasmar físicamente? Y yo te voy a decir, no. Sino que dirán, ahí va, mira, ese muchacho a esa edad tan joven es muy sabio o muy inteligente en lo que hace. Mira, sabe tocar guitarra, piano, batería. Otros que estarían perdidos haciendo cualquier otra cosa. Esto está ubicado en las palabras del Señor. Así lo dice. Y no es mentira, es verdad, amados hermanos. La palabra del Señor es muy específica con lo que nos dice a partir de este libro, cual nos enseña cosas importantes. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios, así es. Ahora con el último de mi turno voy a estarles leyendo el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. ¿Por qué este consejo es tan importante? Bueno, yo tuve un amigo, el cual era, así como lo dice la palabra, un pecador. Y si los pecadores te quieren engañar, no consientas. O sea, no le des tu brazo a torcer a pesar de que ellos más que insistan. ¿Y por qué perdí la amistad? Bueno, porque él tenía sus formas de ser y no quería creer en Dios, pues era un pecador. En cambio, me tocó a mí separarme de todo aquello que estuviera o que llevara la contraria a nuestro Señor. Un claro ejemplo es cuando, por ejemplo, el dinero. El dinero no es bueno estar apegado a él mucho porque a veces le tomas más importancia a ese concepto de ganar dinero o a esa práctica de ganar dinero. Más importancia gana eso que el estudio o en sí el culto en la iglesia, que dices, ok, voy a faltar este domingo porque no puedo ir, lo siento, no puedo, tengo que sacar a mi familia de las deudas, el arriendo, mira que ya llegó el pago de la luz, el agua y el gas. No, amigo, mira, no puedes dejar un domingo de adorar a Dios por 30,000 pesos más al día para pagarlo al arriendo. Si tú crees en un Dios todopoderoso, tú puedes respetarle por lo menos el domingo e ir a la iglesia o hacer un culto en tu casa. Lo importante es adorar a Dios en el primer día de la semana, bíblicamente hablando. Porque lo dice la palabra del Señor, el primer día de la semana bíblicamente se encuentra en el libro de Génesis. En el primer día Dios hizo todo, los cielos, la tierra, y el último día descansó, el sábado descansó, creando el primer día domingo. Por eso honrarás el sábado. ¿Por qué? Porque ese es el día de reposo, dándonos a entender que Dios comenzó un domingo a trabajar. Por lo tanto es bueno ir los domingos a la iglesia, dedicándonos el primer día de la semana bíblica a nuestro Señor Creador Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos habita. ¿Por qué? Bueno, porque si uno obedece al Señor y le entrega su primer día a Él, las bendiciones, amados hermanos, aunque ustedes no lo crean, son grandes. Desde que en ese día no te pase nada malo, o no discuta nadie contigo, o no pierda los reales, o nadie te robe, te vas a dar cuenta que esas pequeñas cosas no son casualidades del mundo, son bendiciones de Dios. Y así como el Señor no tiene a los pecados por tamaño, sino por cantidad, no mida su tamaño sino su cantidad, así el Señor, las bendiciones no tienen tamaño, la bendición es bendición. La bendición de Dios es la bendición de Dios, no hay otra manera de mirarlo ni de tratar de entenderlo. Bueno, amados hermanos, eso ha sido todo de mi parte. Se despide el maestro de la palabra del Señor y participante del programa de Niños y Jóvenes con Cristo y co-creador de la Biblia Anime,
Ezequías Morel Zapata, deseándoles una feliz semana y un próspero mañana. Amén. 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 Ahora nuestra hija Sinaí tan bella, Dios me la bendiga. Princesa va a dar una breve explicación de estos 10 versículos. Gracias, Ezequiel, por tu explicación. Fue de gran bendición para todos nosotros. Amén. Amén. Y leemos a partir del versículo 11. Y dice así: Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Este es, como decía mi hermano en el versículo anterior, este es la gente, las personas malas. Las personas malas, los pecadores, que te quisieran engañar, no consientan. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Porque hay personas malas en el mundo que a ellos les gusta derramar sangre inocente. O supongamos, hacerle maldad a alguien sin motivo, hacerle daño a alguien sin motivo. Entonces por eso dice, si dijere, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Es como ponerle una tentativa a otra persona. Como le está diciendo, ven con nosotros, a ti te gusta hacer maldad, a nosotros también nos gusta hacer maldad. Y los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. O sea, si te dijeren, vamos allá, vamos a robar a tal persona que ese tiene mucho dinero y no importa si le quitamos un poco, eso está mal, porque está muy mal, porque Dios dice no robarás. Y entonces tientan a las demás personas diciendo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Tientan a las personas a esta persona que Salomón dice, oye, hijo mío, lo tienta diciendo, vamos, que encontraremos riqueza por montón. Y a esas personas no le hacen falta, a los ricos no les hace falta dinero. Pero eso es malo, te están invitando a hacer algo que es maldad. Y sigue diciendo, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Como diciendo, quédate con nosotros, que nosotros sí te vamos a dar lo que necesitas, o nosotros sí te vamos a proveer, o de lo que robes vas a tener más que quedándote en casa. Porque el enemigo tienta por todos lados. Tienta a las demás personas en forma de... se mete en las cabezas de los impíos, de los pecadores, para tentar a sus hijos, o para tentar a los hijos de Dios, o a cualquier persona. Y entonces, para hacerlos errar, para hacerlos ir por el camino de maldad. También dice, hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. ¿Por qué? Porque no debemos andar en caminos con esas personas, porque esas personas lo único que nos van a llevar es a hacer cosas malas, y las cosas malas no están bien, o sea, no están correctamente delante de los ojos de Dios. Hacer cosas malas es tan malo como para nosotros como para las demás personas. Porque si tú no quieres, supongamos que a ti te roben, tú no debes robar, porque hazle a los demás lo que quieres que te haga. Si tú no quieres que los demás hablen mal de ti, no hables mal de los demás. Claro que en este mundo el enemigo usa a cualquier persona para que nos hagan mal, pero tú como hijo de Dios, hija de Dios, que conoces la palabra de Dios, que conoces que el buen camino, que Cristo murió por ti, no debes hacer las cosas malas, no debes juntarte con personas malas.
Y sigue diciendo: aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque dice dice un adagio del mundo que al mal árbol se arrima, mala sombra le dará. Entonces, si tú te juntas con una persona que es pecadora, tarde o temprano vas a terminar pecando. Por eso dice, porque sus pies corren hacia el mal. Porque una persona que es mala no te va a dar un buen consejo. Una persona que es mala, lo único que te va a decir es lo que sabe hacer. ¿Qué es lo que sabe hacer? Hacer maldades, portarse mal, cometer pecados. Por eso dice, sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Porque en vano ellos harán acechanzas contra los hijos de Dios. Porque en vano ellos harán plan para destruir a los hijos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él vela por sus hijos. Que Dios vela por sus hijos. Que Él cuida a su pueblo como un león. Que Él es el león de la tribu de Judá. Amén. Así es. Por eso es que ninguna persona que quiera levantarse en tu contra prosperará. Porque si tú tienes a Dios de tu lado, si tienes a Dios contigo, entonces nada malo te podrá pasar. Por eso dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Y sigue diciendo, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Porque una persona que hace mal, tarde o temprano, o lo agarra la policía, o lo agarra la vecindad, o lo agarra una banda enemiga. Pero tarde que temprano cae. Porque eso es bíblico. Dice, porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. ¿Por qué habla del alma? Porque las personas que hacen mal ya tienen su alma perdida. No es que la tengan perdida, pero mientras ellos no se arrepientan, ellos tienen su alma peligrando. Porque, ¡boom!, una bala perdida, mueren. ¿A dónde van? Al lago de fuego, al sufrimiento eterno. Por eso es que dice que a sus almas tienden lazo. Porque se están amarrando sus almas a la perdición. Porque como hacen maldades y no quieren seguir al Señor. Porque una persona que conoce a Cristo verdaderamente no hace maldades. No hace daño a nadie. No derrama sangre de inocente. No le roba a su prójimo. Porque cuando una persona llega a Cristo y conoce realmente a Jesús y es un cristiano de verdad, guarda la palabra de Dios. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? No matarás, no robarás, amarás a tu prójimo, no dirás falso testimonio, y sobre todo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, entonces no hacemos nada que le desagrade. Y seguimos. El 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Es cierto, porque muchas de las personas que están en el mundo, o que están haciendo daño, o que se ponen a robar, son codiciosos. Quieren hacer dinero, pero no de la forma legal. Quieren hacer dinero por las malas, de la forma rápida, así sea apostando, así sea robando, así sea mintiendo, engañando. Pero que dice aquí, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia quita la vida de sus poseedores. ¿Por qué? Porque las personas malas, por querer más dinero,
se meten con todo el mundo. Y el enemigo no es amigo de nadie. El enemigo te da, es cierto, sí, te da, puede decirse que te da, pero te quita más de lo que te da. ¿Por qué? Porque te quita el alma, te quita la vida. Y el enemigo trabaja tan sucio, o sea, tan mal, que primero te da lo que quieres. Y cuando tú estás bien, supongámoslo así, entonces te empieza a sembrar semillitas, te empieza a sembrar que necesitas más, que no es suficiente, que podrías ganar más dinero. Y entonces mientras más le abres la puerta al enemigo por parte de la codicia, menos tienes realmente. Porque si buscas dinero por el camino fácil, haciendo tratos con gente que no debes, o alejándote de Dios, el enemigo va a usar esa oportunidad que tú le estás dando para quitarte lo más preciado que tienes, que es tu alma. Así es. El enemigo quiere el alma de todos para hacer daño. Porque el enemigo es egoísta y él no se quiere quemar solo en el infierno. Así que quiere que todo el mundo nos quememos con él. Bueno, sigo. Dice el versículo 20, y con este termino. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría está en todas partes. Está en la mañana cuando nos levantamos y vemos el sol, o cuando está de madrugada que nos levantamos y todavía hace frío. Está en nuestro diario vivir cuando andamos, está en nuestro trabajo, en nuestra universidad, está en todas partes. ¿Por qué? Porque Dios fundó la tierra con sabiduría e hizo los cielos con inteligencia. Por eso es que la sabiduría de Dios está en todas partes, en todos los lugares. Por eso dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Por qué? Porque nos quiere decir que Dios lo hizo todo. Sí, que el hombre creó las casas, que el hombre creó los carros, que el hombre creó la tecnología. Pero con la sabiduría que Dios le dio. Exacto, pero con la sabiduría que Dios le dio. Porque Dios es el que da la sabiduría para que uno haga todo, para que uno haga un lápiz, para que uno haga una Biblia, para que uno haga un libro, para que uno haga las casas. Porque todo lo que hacemos viene de la sabiduría que Dios nos dio, que Dios le dio a cada persona por separado, porque hay personas que son más sabias que otras y hay personas que no son tan sabias como otras. Pero a cada quien Dios le dio su pizquita de sabiduría. Por eso dice, la sabiduría clama en las calles donde podemos ver cuánta maldad hay regada en la tierra. La sabiduría nos hace ver como un espejo. Si haces lo malo, este será tu fin. Pero si haces lo bueno, Dios te pondrá en cosas grandes. Porque Dios dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y por eso la sabiduría alza su voz en las plazas. Sí, Ezequías, Señora. trae a Josías, por favor. Ok. Y sigues haciendo tú las arepitas que él está haciendo, por favor. Bueno, vamos a seguir. Gracias, Sinaí, por esta buena interpretación de la sabiduría. Es bueno que sepamos que hay un Dios grande y poderoso, que es el que nos cuida, el que nos protege, y que si nosotros le obedecemos a Él, empezando este mes tan hermoso, este mes de septiembre, muchos se ponen tristes, pues ya el mes se va, el año se va, perdón. Sí, pero hay que darle gracias a Dios que estamos vivos, porque podemos compartir con nuestra familia. Así que debemos seguir adorando a Dios y obtener esa sabiduría. Me gustó mucho cuando dijiste que nosotros tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad?
para adquirir toda la sabiduría que Dios nos pone. Amén. Tienes razón. Hay que obedecer a Dios, como también lo dijo Ezequías, hay que obedecerlo, no comprenderlo. Entonces ahí llegó Josías para leer. ¿De dónde va a leer, Sinai? Del 21. Del 21 hasta el 25, Josías. Yo leo los demás. Amén. Leemos la palabra bajo el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. Amén. Amén. Mis amados hermanos, pues aquí dice que alguien clamó en las puertas de La sabiduría. La sabiduría clamó en las puertas de la ciudad. Y pues dijo sus razones. ¿Por qué? Porque la sabiduría, ella clamó en las puertas de la ciudad, ya que ella se dio cuenta de que la gente era, perdone la palabra, burra. ¿Por qué? Porque esas personas, dicen la sabiduría, quería que esas personas tuvieran un poco de ella, que fueran sabios y sabias, ya que ninguna de esas personas eran sabias ni inteligentes, no sabían nada. ¿Por qué? Porque si no, la sabiduría no estaría clamando en las puertas de la ciudad. Así es, así es. Amén. El 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? Es verdad, mis amados hermanos. ¿Hasta cuándo? Las personas simples, decía la sabiduría, amarán la simpleza, y los burladores el burlar. Los burladores son esas personas que ven que alguien se cae y ya se van a reír. Que ven que alguien pues se lastima sus partes íntimas y se ríe. O que ve que alguien se pega en la cabeza muy duro y se ríe. O que alguien se cae hacia atrás y no sé, alguien se cae o le pasa algo muy malo y doloroso y cruel y se ríe. Esas personas son malas. ¿Por qué? Porque se burlan. Hacen, ahora se dice, bullying a los demás. ¿Por qué? Porque no saben, no tienen ni un centímetro de cerebro en ellos, ya que no son inteligentes, no tienen sabiduría. Por eso se burlan de los demás, ya que no saben más qué hacer, qué más hacer. Y por eso la mayoría de los que hacen bullying o de los que se burlan de los demás, por estar en puro chiste, no pasan la materia y pierden la universidad. ¿Por qué? Por estar haciéndole daño a los demás, terminan siendo, no sé, perjudicados ellos mismos. Sí, y ladrones. Algunos son ladrones. Algunos dicen, ¿para qué la escuela? Es aburrido estudiar. Y se van a contrabandear. Y son los mismos que le hacen daño a los demás. Por eso el bullying es malo. Porque el que hace bullying a alguien es un burro. El que hace eso a alguien es tonto, es bobo. Ya que todos sabemos que la palabra necio y necia, bueno, la palabra de necio significa tonto, burro y insensato. Todo eso significa esa sola palabra. Así que las personas que hacen bullying a los demás es porque no tienen sabiduría en su mente y llegan a ser necios. No hables con un necio porque te va a odiar, va a repugnarte y no va a aceptar tu consejo. ¿Y quiénes hacen eso? Las personas que le hacen bullying a los demás van a pensar que te crees más inteligente que yo para darme consejos. ¿Ves? Esas personas no son sabias. Y las personas que asesinan a los demás tampoco. ¿Por qué? Porque tienen envidia. Y eso es malo. Así es, la envidia mata. Bueno. Volveos a mí. Reprensión.
He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así es. Pues la sabiduría les pide, por favor, dejen de ser necios, dejen de hacerle daño a los demás. ¿Qué se ganan con eso? ¿Placer? No. ¿Por qué? Porque al golpear a alguien te duele el puño, al patear a alguien te duele la pierna, porque golpeaste algo, te golpeaste la pierna y a la vez golpeaste a alguien, así que te duele a ti y le duele a él. ¿Qué ganas con eso? Dolor y dolores de cabeza, tumores, heridas. Así que, ¿por qué maltratas a los demás? ¿Y ofenderlo? ¿Por qué lo ofendes? Pues, si lo ofendes, él te ofende a ti y te termina ganando. Así que, ¿de qué te sirve? ¿Para qué? ¿Para qué lo haces? Y no molestes a los demás, eso es malo. Y no te creas el mejor en la clase, porque los demás te tendrán envidia cuando no eres nada. Así que mejor ven a mí para ayudarte sabiduría, para que entiendas las cosas, y así no tendrás maldad en tu corazón ni serás necio. Así que la sabiduría invita a las personas a que estén en ella, porque las personas necias no son personas sabias, y las personas sabias odian la necedad. El 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Bueno, eso es verdad, la sabiduría pues cuando tú empiezas a escribir un libro o una canción, pues te empieza a gustar y te empieza a gustar y quieres seguir escribiendo porque ves que van rimando las cosas. Ahí la sabiduría te está dando la mano, tú vas hacia ella, le vas a dar la mano y no se la das. ¿Por qué? Porque alguien viene, te distrae, porque después se te olvida la letra, porque alguien te interrumpe y pues dejas de tener sabiduría en tu mente. No le das la mano a la sabiduría para seguir en tu canción o seguir en tu libro. ¿Por qué? Porque la gente, al no aceptar a los demás la sabiduría, no te dejarán aceptar a ti la sabiduría. Así es. Bueno, el 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Ok, represión es hacer esto. No hagas eso, que te vas a caer. Si te pones en ese árbol te caes. Si te subes al revés al tobogán te caes. Si te subes de esa forma al columpio te vas a caer y te vas a hacer daño. Si cruzas la calle cuando hay carros y el semáforo está en verde, te vas a hacer daño. ¿Por qué? Porque te puedes morir. No te subas al balcón que te puedes caer. No te subas al techo del apartamento porque te puedes morir. No te tomes selfies en el techo porque te vas a caer y te vas a morir. Eso es una reprensión. Y un consejo es, tú estás ahí tranquilo, todo normal, y viene alguien y te dice, oye, no te drogues, es mal. Eso es un consejo. Tú estás ahí tranquilo y te dicen, oye, en vez de jugar juegos inútiles que no te van a servir, más bien te están gastando tiempo, vista, ojos, también te están gastando sabiduría, también te están gastando toda la energía de tu cuerpo, hacer con los dedos, moverlos y poner todo tu cuerpo en tensión para poder ganar, te gasta. Así que no hagas eso, mejor ponte a escribir un libro, ponte a relajarte, lee la Biblia, lee un libro. Aprende a leer, por si no sabes. Aprende a escribir, por si no escribes. Y si no sabes hacer ninguna de las dos cosas, pídeles consejos a tus padres. O si no,
pues haz cosas buenas, haz la tarea, hazle caso al profesor, apréndete el abecedario por si aún no sabes ni escribir ni leer, ya que para escribir necesitas saberte las letras del abecedario. Bueno, y para sabértelas necesitas leer. Bueno, y pues haz algo bueno, no te estés pegado al televisor, al computador, a los celulares, a la tablet o a cualquier aparato electrónico que tengas en la mano. ¿Por qué? Porque te gasta las vistas, te gasta toda tu energía y te da más, ¿cómo se llama esto? Bueno, te quita toda la relajación que tenías al perder. Te forzaste tanto para perder. Así que te da más estrés. Era lo que iba a decir. Te da más estrés y te da dolor de cabeza el estrés. Porque te estresas en intentar pasarte el bendito juego que no te deja ganar. Así que mejor ponte a leer la Biblia, haz una canción, canta una canción, pero alaba a Dios. En vez de estar perdiendo tu juego en un jueguito que si se te cae el celular, se te parte, perdiste todas las partidas. Ah, pero tengo tarjeta de memoria, se me salvaron. Ah, pero una cosa es que tengas tarjeta de memoria o un celular. Si tienes tu tarjeta de memoria, uno se te puede partir por dentro porque ya ha pasado varias veces donde tú tienes tu celular todo normal ahí con su tarjeta dentro con todas las canciones de Redimido y Barak y se te parte por dentro cuando la vas a sacar para ponerle más, se te cae y se te parte. Así que no hay forma de salvar tus juegos o tus cosas porque siempre se te va a pasar algo en lo que más quieres cuidar. Y pasa lo mismo con la vida de una persona. Siempre quieres cuidar más a esa persona y le estás haciendo un daño, ya que si quieres cuidarlo más, pues Dios te quita lo que más amas para que lo ames solo a Él. Así que si quieres algo, es a Dios. Y de segundo lugar, todo, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos, toda tu familia, de segundo lugar. Primero Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Pero lo demás, de segundo. ¿Por qué? Porque si aprecias más un computador que a Dios, pues fácil, un apagón, pasó algo en el cable conectado al computador y se te apagó el computador y se te dañó. O viene el gato y te lo parte, porque siempre, bueno, o el perro viene y accidentalmente te orina en el celular o en el computador si lo dejaste en el piso. O vienen los hijos tuyos, te lo piden y al rato te lo dan apagado, dañado y sin nada por dentro. ¿Por qué? Porque accidentalmente te formatearon el celular y te dañaron el celular. Así que lo que más aprecies que no sea Dios, Dios se lo va a quitar. Para que aprendas a amar a Dios. Porque así Dios te va a dar todo. Amén. Amén. Ahora le toca a mi mamá. Gracias, hijo. Gracias. Del 26 en adelante, y leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que no obedecen, que se burlan de Dios, de las cosas de Dios nadie se puede burlar, pero se burlan del Evangelio, de la palabra, de los que estamos buscando la presencia de Dios, esa gente viene a desgracia y va a llegar el día en que se burlarán de ellos. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. Dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustias. Ahí está la forma como serán burlados los enemigos cuando le llegue su destrucción, cuando le lleguen las calamidades como un torbellino, cuando sobre ellos viniere tribulación y angustia. Ahí ellos quedarán burlados. ¿Por qué? Porque ellos se burlan de las cosas de Dios, del Evangelio, de las canciones, de los mandamientos. A veces dicen: nosotros somos criados al mono. Imagínense, gente tan ignorante, ¿cómo van a pensar eso?
Y cuando tengan sus angustias, ahí verán las tribulaciones, ahí ellos verán que por qué me llega esta calamidad. Bueno, para que te burlas de las cosas de Dios. Las cosas de Dios se respetan. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Porque si se burlaron todo el tiempo de Dios, de Dios no se puede burlar nadie, vuelvo y repito, pero se burlan de las bendiciones, del evangelio, de las prédicas. Tú le das un tratado y te lo escupen o te lo tiran en la cara, te cierran las puertas y dicen, a mí no me venga con tu cesta, porque muchas veces hasta nos han llamado cesta, gente tan equivocada. Nosotros predicamos el evangelio, no tenemos cesta. Y bueno, y uno queda como avergonzado en el sentido, no que uno se avergüenza del evangelio, sino que vienen y lo ofenden a uno de frente y le tiran el tratado en la cara. Eso es algo que es doloroso. Yo no había vivido eso nunca ni en República Dominicana ni en Venezuela. Esa forma de como la gente desprecia, ¿no?, a los demás. Yo eso no lo había vivido. Gracias a Dios que, bueno, el Señor nos cuidó y nos libró de toda de esas malas influencias de personas. Amén. Bueno, y cuando ellos estén ya en su calamidad, ellos se van a dar cuenta de que Jehová, Dios de los ejércitos, es un Dios de verdad. Y cuando estén en su angustia, tratarán de llamar a Dios, pero Dios no les responderá. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Ves? Por cuanto ellos aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ¿serán qué? Serán castigados. ¿Por qué? Ay, que Dios lo castigó. No, cada quien se castiga. Si usted decide no seguir a Dios, apartarse de Dios, no hacerle caso a las cosas de Dios, a los mandamientos de Dios, a las reglas que Dios pone a través de su palabra, si usted decide hacer eso, bueno, usted escogió, pero no venga a culpar a nadie de su desgracia. ¿Por qué? Porque Dios te da una oportunidad, y muchas oportunidades, no una sola. Dios da miles y miles de oportunidades. Hay personas que lo agarran, hay otros que no. Entonces, ¿qué hace uno? Uno llega y le predica a aquellos que te aceptan el evangelio, porque la palabra de Dios no es obligado. Pero después, cuando están en su calamidad buscando que Dios les responda, ahí sí quieren que Dios les responda, pero ellos no quisieron tenerle temor a Jehová ni escuchar la sabiduría, que la sabiduría viene de Jehová. Entonces, es triste, es lamentable, pero eso pasa. Personas que desprecian las cosas de Dios y después desean que Dios los ayude, pero ¿cómo Dios va a ayudar a una persona que lo ha despreciado todo el tiempo? Uno tiene que tener conciencia de que Dios es Dios. Y se lo digo a mis amados hermanos, Dios es Dios. Con Dios nadie juega. Mejor estar a los pies del Señor adorándolo y bendiciéndolo que estar en contra de Dios, porque dura cosa es meterse con Dios. Lo dice su palabra, lo digo yo mismo. Hasta lo dijo el rey David en una de sus salmos. Dura cosa es meterse con Jehová, Dios de los ejércitos. Dura cosa. Entonces, les recomiendo a todos aquellos que aman al Padre Celestial y que lo amen de corazón, que lo verdaderamente lo amen, que obedezcan lo que Dios manda hacer, porque nadie sabe. Hoy estamos aquí y mañana podemos estar en otro lado. Debemos obedecer a Dios en todo tiempo. Dios es uno solo. Con Dios lograremos todo. Sin Dios no lograremos nada. Entonces, por cuanto aborrecieron mi sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Imagínate. Ni quisieron el consejo de Jehová y menospreciaron toda la reprensión. Cuando Dios te reprende para que no haga lo malo, es porque Dios quiere lo mejor para ti. Tú no debes llevarle la contraria a Dios, porque el único que va a salir perjudicado eres tú, más nadie. Tú eres el que va a salir mal. Debes seguirle en obediencia todo lo que Dios te manda hacer y serás bendecido. ¿Por qué? Porque si no lo haces, entonces tendrá la reprensión. La reprensión, cuando uno no hace caso, le cae el correazo encima a uno. ¿Cuáles son los correazos? Se te muere un familiar, se te muere tu ser querido, perdiste la empresa, perdiste tu empleo, cualquier cosa que usted ignore a Dios, cualquier cosa que usted le dé más valor que Dios, lo va a perder. ¿Por qué usted va a perder eso? Porque usted escuchó la reprensión. ¿Cómo Dios se va a gozar o se va a bendecir a una persona que su oído no está presto para escuchar un regaño, una palabra? Dios no obliga a nadie. Dios es Dios. Dios es amor. También es fuego consumidor, lo dice su palabra.
Tenemos que respetar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Amén. No podemos hacer el mal, porque tarde o temprano todas aquellas personas que hacen el mal se la verán con Dios. Dios te ama, pero no ama el pecado. Te ama a ti. Tu pecado, Dios no lo ama. Por eso es que tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días por las cosas que hacemos, por los pecados pequeños y grandes. Todos los pecados son iguales. De una mentirita hasta robarse un caramelo. Todos los pecados son iguales. Porque Dios no va a aceptar a una persona que es muy recta, pero se nos roban los caramelos y deja a muchos niños llorando. Eso es una maldad. Tienen que ver que Dios es Dios. Y que Dios, solamente Dios, con obedecerle, tenemos la bendición de Él toda nuestra vida. Con obedecerle, con amarlo, con respetarlo. Yo he estado en lugares donde personas han dicho cosas de las cuales se han arrepentido. Una vez un joven hijo de pastores dijo, me voy en la moto. Sus padres le compraron una moto por tanta insistencia del hijo y los padres le dieron la moto. Entonces ese día se dio la moto para el liceo. Estaba en el liceo, tenía 15, 16 años, por ahí anda. Y el papá le dijo, hijo, no te vayas en la moto hoy, váyase caminando. No, que yo soy más rápido que MacGyver. La mamá le dijo, no vayas en la moto. Dijo, escucha a su papá, son pastores allá en Venezuela. Y el hijo desobediente, yo soy más rápido que MacGyver, a mí nadie me para. Y en desobediencia se fue en la moto y arrancó durísimo. Bueno, un hijo como un poco rebelde, ¿no? Estaba yo en Venezuela cuando me llegó la noticia que el muchachito, pasando la autopista, llegó una gandola y le voló la cabeza. La cabeza del cayó lejísimo. La moto y el cuerpo quedaron a un lado y la cabeza quedó lejísimo de su cuerpo. Son gente que andan en desobediencia, menosprecian la reprensión, tanto de Dios como de sus padres. Y el que no oye consejo, no llega viejo, decía mi abuela, en paz descanse, amén. Por eso es que uno debe andar en rectitud. Es mejor escuchar y no desobedecer. Una vez mi mamá me dijo, mija, yo tuve un sueño feísimo contigo, hazme el favor, no salga por 3 días y métete en oración. Yo no le hice caso a mi mamá y ¡pum!, me secuestraron. Entonces, hermano, se lo digo por experiencia propia y testimonios vividos. Hay que escuchar la reprensión que Dios nos manda a través de nuestros padres, de nuestros seres queridos. Amén. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes lo matará. ¿Ve? Comerán del fruto de su camino. Si siembra mal, comerá mal. Serán hastiados de sus propios consejos, porque estarán cansados de su propia maldad. Y ellos mismos, con su consejo de maldad, se van a ver hastiados, se van a ver cansados. Porque el desvío de los ignorantes lo matará. Claro, los ignorantes te hacen desviar. ¿Y qué hacen? Te causan la muerte. Porque muchos dicen, no le hagas caso a tu papá, a tu mamá, ellos están viejos ya, ellos no saben nada. Así decía mi esposo, que cuando él era impío y era joven, él decía, mamá, cállese, ¿usted qué va a saber? Así era que le hablaba a su mamá y era el terror de la familia, hasta que Dios, ¡pum!, lo trajo a sus caminos. ¿Amén? Hay que escuchar a sus padres. Tú no puedes llevarte del consejo de los ignorantes. Y si la prosperidad de los necios los echará a perder. Claro, tú has visto un necio prosperar, prospera en su maldad, pero su fin es amargo. ¿Y qué hace una persona que se junta con un necio? Lo echan a perder, se pierde. ¿Por qué? Porque no sirven. Pues el necio no da un buen consejo. El necio siempre anda en contra de Dios, en contra de la ley, en contra de su padre, en contra de todo el mundo. Hace sus propias leyes en rebeldía y echa a perder a todo aquel que se le acerca. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Ve? El que oyere a Dios, el que oye la sabiduría de Dios, el que le teme a Dios, ¿qué le va a pasar? Vivirá confiadamente. Vivirá tranquilo. Y no tendrá temor de ninguna maldad, porque anda en los caminos de Dios. Y el que anda en los caminos de Dios, sinceramente se lo digo, no tiene por qué preocuparse. Porque todo lo que te quieran hacer daño, Dios los aparta. Así como Dios protegió a Job después de que lo levantó, así Dios va a proteger tu vida, va a proteger la mía, va a protegerla de todo. Que oigan a Dios, que confíen en Dios, que obedezcan a Dios, que anden en camino de rectitud delante de la presencia de Dios. No tenemos que tener temor de ningún mal. Amén. Bueno, mis amados hermanos, y hasta aquí este hermoso libro de Proverbios, que estamos dando una primicia, gracias a Dios, leyendo el primer capítulo del primer día del mes. Para mí es de gran bendición estar con ustedes por medio de este medio de comunicación. Y sé que ustedes en su casa también van a leer esta palabra, la van a escudriñar
Y a algún corazón que esté escuchando le tocará esta palabra y será de bendición para sus vidas. Porque Dios dice, id y haced discípulos a todas las naciones, predicando el Evangelio. Entonces nosotros estamos predicando el Evangelio, bautizándolo. Nosotros estamos predicando para que aquellos que se arrepientan puedan ser bautizados. Y si alguno de ustedes que me escuchan en este momento, a mis hijos y a mí, no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, quiero que hagan esta confesión de fe conmigo. Repitan conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si hiciste esta confesión de fe, eres salvo, eres mi hermano en Cristo. Ya no tienes por qué preocuparte, porque desde ahora Dios es el que tiene el control de tu vida. Una cosa más te digo, que busque una iglesia sana doctrina donde congregarte, y será de gran bendición para tu vida. Amén. Y bueno, y nos despedimos, le decimos que no dejen de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.